5:06 de la tarde, estamos de regreso para compartir con ustedes esta edición de Balón en Juego ya en la segunda parte y también dándole la bienvenida a las emisoras del circuito deportivo. Deportiva Barquisimeto 690 AM, Superior 1070 AM en San Fernando, Mérida 1490 AM en Mérida, Caribeña 1000 AM en Morona y Furia 89.9 FM en Barinas. Las emisoras del circuito deportivo en este Balón en Juego, que por supuesto les recordamos una vez más quienes compartimos con ustedes a esta hora de la tarde. Antonieta Vega en los controles, en la producción a Joan García, frente a los micrófonos María Alexandra Bastidas, Hernández Rodríguez, Anthony Abellas y quienes habla Javier Rivera, en una presentación del Gimnasio Estructura Caracas, la nueva generación en gimnasios, Traki y Engánchate con Traki, Preservativos Requer, confianza y seguridad, Librería Paraguachí, todo para tus hijos en esta temporada escolar, y Chainros, los campeones de la latonería y pintura express de Venezuela. Recuerden también, pueden participar ya desde esta hora en @balonenjuegobe, es una de las vías de comunicación, en este caso en Twitter y también por supuesto en el Instagram, en @balonenjuego, y también están publicados los contenidos y bueno, pueden revisar ya luego del programa, a lo largo del día y de la semana, lo que son las entrevistas, por ejemplo, también algunos comentarios que hacemos acá durante el programa en el canal de YouTube de Balón en Juego. También es otra forma en la cual pueden permanecer en contacto con nosotros, inclusive también se pueden suscribir, ya poco a poco aumentando la cifra de suscriptores en YouTube. Acá tenemos una cultura y uno se incluye de que uno observa el video más no se suscribe al canal, ¿no? Sí. Igualmente el que pueda hacerlo, bienvenido sea, ¿no? Que se pueda suscribir al canal de Balón en Juego. Y bueno, vamos ya a iniciar de una vez, Anthony, lo que es el repaso de Argentina-Venezuela, de ese empate que, bueno, ciertamente es un hecho inédito para el fútbol nacional, pero tiene por supuesto sus matices, lo que pasó allí en Buenos Aires hace un par de días. Sí, totalmente, y un partido muy nutrido para analizar, me parece, Javier, incluso complejo desde muchos puntos de vista. Venezuela empezó el partido, yo creo que con una planificación bastante clara, y era darle la iniciativa a Argentina, intentar buscar espacios al contragolpe, algo que parece bastante evidente en función del contexto en el que se jugaba el encuentro, pero Argentina fue un verdadero vendaval. Y más allá del pragmatismo, de hecho te lo comentaba fuera del aire, que se dice al que apeló la selección para sacar este resultado, yo creo que es algo sencillo de decir después del encuentro, porque es un primer tiempo que si no fuese por Wilker Fariñez y algunas jugadas incluso en las que la fortuna nos acompañó, pudo haber terminado tranquilamente 3-0, por ejemplo. Sí, y que además uno entiende que pasa por el desajuste de este vendaval argentino. Decía en otro contexto, en días pasados, que no era, decíamos, no, este vendaval, sino más bien como un tornado, ¿sabes? El tornado se lleva todo. Y así era Argentina, no tenía un orden. Y entonces el equipo argentino, por más de que atacaba constantemente, por momentos parecía desesperado y estaba empezando el partido. Quería ganar 1-0 sin haber marcado el gol todavía. Y eso poco a poco, en el ámbito anímico, fue favoreciendo a Venezuela. Y luego, como bien apuntas, en algún punto en lo futbolístico Venezuela también empezó a compaginarse con el partido, pero en los primeros 20 minutos, o puntualmente hasta que sale sustituido Ángel Di María por su lesión, Argentina era el dueño claro del partido. Sí, y el tema de ser un tornado, un huracán que se lleva todo, yo lo vería también por el asunto de la intensidad, ¿no? Argentina salió con muchísima intensidad, sin administrar fuerzas, y por eso yo, como periodista, pero también como venezolano, lógicamente, pensaba y creía en ese momento que si llegamos al entretiempo con el 0-0, como pasó, Venezuela iba a ver crecer exponencialmente sus posibilidades de sacar algún resultado interesante en el partido. Primero por el desgaste físico y segundo porque Argentina se le iba a comer la ansiedad. Estaba empatando en casa contra el último de la tabla y estando en puestos de repechaje además. Una situación crítica con un entrenador que recién asume las riendas, que tiene mucho que demostrar, que todavía no encaja las piezas. Es decir, estaba todo el cóctel preparado para que Venezuela diera la sorpresa. Y honestamente te digo, cuando Murillo anotó ese gol, yo pensé que hacíamos historia. Le hicimos, pero digo de la mejor manera posible, que hubiese sido en este caso obtener la victoria. Sí, porque además Argentina no es que tome de nuevo control del partido. Seguía siendo un equipo aún más ansioso, todavía desordenado, que en los cambios no acertaba, porque cuando hubo ingresos de jugadores no varió Argentina. En el primer tiempo por Di María ingresó Acuña, no pesó en el partido. Benedetto entró. Esto quizá uno lo dice desde afuera y puede ser hasta algo que no sea lo correcto, pero lucía distraído, nervioso, sabiendo que tenía una oportunidad de jugar con la selección de Argentina, pero por supuesto tampoco fue el goleador de Boca ni mucho menos, y esto Venezuela lo fue aprovechando paso a paso, en una situación que era como apuntaba hace un par de minutos, ¿no? Venezuela se decidió a esperar. Recordemos que tenía 3 volantes
en la primera línea, y que de hecho solamente con el paso de los minutos y con algunas variantes que hizo Venezuela se desdoblaron, estaban netamente marcando. Sí. Y de por sí esa era otra preocupación, ¿no? Porque en los primeros 20 minutos Venezuela empezó a sufrir con el tema de las amonestaciones, de las faltas, por el desborde que tenía Argentina. Y menos mal que lo dices, porque eso iba. Y tuvimos una línea de tres, es decir, un tribote defensivo en la mitad de la cancha. Y desde mi punto de vista, al menos en el primer tiempo, el rendimiento fue muy, muy negativo. Incluso en la toma de decisiones, por ejemplo, en el caso particular de Yangel Herrera, es preocupante porque yo recuerdo claramente, y lo recuerdo porque me fijé en la jugada y habíamos hablado de Yangel en otra oportunidad, en otro programa. La toma de decisiones muy mal. Yo entiendo que puede ser algo que se lo achaquemos a la edad y es parte del crecimiento y de la madurez, es cierto, pero yo creo que es importante igual señalarlo. La amonestación de Yangel viene, le hace una falta a Lionel Messi cuando estaba driblándolo hacia el córner, se estaba encajonando, totalmente innecesaria. Es cierto la intensidad, es cierto que estamos hablando de Lionel Messi, es cierto que no le puedes dar espacio, pero también estamos hablando de futbolistas profesionales. Claro, y de administración, ¿no? Fue al minuto 10. Claro, y me digan lo que me digan, haya jugado como haya jugado después Yangel Herrera, que creo que luego se recuperó bastante, condiciona el partido. Y más un partido de esas características en donde Venezuela en gran parte del encuentro se tiene que defender. Y va a tener, justamente por la improvisación de Argentina, muchos enfrentamientos mano a mano, uno contra uno. Porque yo creo que las jugadas de peligro de Argentina, como tú bien dices, no fue tanto por un juego colectivo, fue por el talento que tienen, se les desbordaba por todos lados, eso es evidente. Eso es la explicación de también por qué equipos como el Real Madrid o el Barcelona, jugando muy mal, le ganan al Getafe, al Leganés. Porque viene Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Messi, Dybala en la Juventus y se dribla dos y la mete en la escuadra. Claro, y en el partido del pasado martes uno veía que en esto que apuntas de los duelos por los costados, Venezuela otra vez sufrió como contra Colombia, con Felcher, con Víctor García. Es que no te puedo decir que sufrió, simplemente desde mi punto de vista, y va a sonar un poco radical, no existió. Víctor García me sorprendió en lo mal que jugó el primer tiempo. Sí, no estuvo bien. Fue quizás su desempeño más flojo en cuanto a la época de la selección. Que yo recuerde con la selección, sin duda. Claro, es verdad, el 2 contra 1 en las bandas, Di María fue muy incisivo, estuvo muy apoyado también por Messi, que se descolgaba una banda y otra. Es cierto, estamos hablando de dos jugadores de talla mundial y que tal vez Murillo, más allá de que tiene mucha velocidad, pudo haberlo ayudado un poco más en algunas jugadas en particular, pero de verdad que jugó bastante mal Víctor García. Rolf Felche me parece que una vez más se demostró, desde mi punto de vista, Javier, y humildemente lo digo y con responsabilidad, no puede ser el lateral izquierdo de la selección. No, al menos en este partido uno, y bueno, ya ha pasado el encuentro, pero lo dijimos antes también, en mi opinión, era el partido de lo que ve del plantel para Quijada, un jugador más de marca, y con más rapidez. Claro, y decir que, bueno, de renunciar al ataque por allí, pero entender que era una forma de por lo menos frenar por el costado al conjunto argentino, ¿no? Ya pasó el partido y, por supuesto, ya no tiene mucho valor comentar esto en cuanto a eso de la alineación, porque recordemos, de hecho, el 11, las variantes que tuvo fueron por Rincón, se puede decir que ingresó Moreno, y finalmente, como sí lo habíamos dicho acá, que tenía quizá más cercano de lo que se puede entender del partido, jugó Venezuela con un solo atacante definido, que fue Rondón, claro. Y el sacrificado en la alineación fue Martínez. Exacto, y Darwin Machís que salió por Murillo. Pero más allá de eso, y tú bien lo dices, claro, no quiero que suene a ser leña del árbol caído porque circunstancialmente hemos hablado de Felcher antes del encuentro, incluso en otras oportunidades, pero de verdad me parece un tema preocupante porque yo trato de pensar en alternativas y tampoco se me ocurren demasiadas. Y con esto te quiero decir también que yo no veo en Ruber Quijada la salvación y la respuesta al lateral izquierdo de la selección. Entonces, para ser justos, en línea general creo que hay una falencia generacional en el puesto. Incluso me atrevería a decir que si ese misterio entre Roberto Rosales y el profesor Dudamel se solucionara, más allá de la edad que tiene ya Roberto, él podría ser un fuerte candidato a jugar allá a pierna cambiada, ya lo ha hecho. Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad. Todavía toca esperar por la evolución de los laterales del Mundial Sub-20, que fueron Hernández, que estuvo en esta convocatoria en el primer partido, luego ya regresó a Caracas, y el caso de Edwin Quero, que está en Táchira, que también hay que darles tiempo al tiempo, ¿no? De que puedan seguir evolucionando para saber si verdaderamente son jugadores útiles para el proceso que va a iniciar en pocos meses. Pero es verdad, ¿no? Venezuela en lo defensivo tuvo detalles en ese primer tiempo. En la segunda mitad, Argentina tuvo un partido, como decíamos, a partir de los cambios que fue verdaderamente gris, con jugadores que, además, uno en el caso de Argentina, ¿no? Sin todavía meternos con el tema de Argentina, pero uno lo veía también incómodo a algunos jugadores, como el caso de Lautaro Acosta, por ejemplo, en una función que no es su función habitual. Y luego también hay un detalle que allí sí uno tiene que, pues, como se dice en el sur, darle a la derecha, ¿no? El manejo, en este caso, desde el banquillo del partido. No hablamos del tema de cambios. Hablamos del tema de cómo, sabiéndose que el partido se le podía dar, Dudamel mantuvo la calma, daba instrucciones y Sampaoli estaba fuera de sí. Sí.
eso en el fondo no ayuda, porque el jugador recibe un mensaje desde afuera de que las cosas no están saliendo bien porque el técnico está molesto. Ese es el mensaje que llega y bueno, y además con todo el estadio, con Claro, tantas es cosas, que el contexto. no es que las cosas no están saliendo bien, o sea, claro, sí. Es un catalizador lo que hacía Es el técnico. evidente que no están saliendo bien. Ese es el perfil de Sampaoli, también hay que No, seguro, decirlo. toda la vida. Sampaoli seguro. no va a estar sentado los 90 minutos viendo el partido como por ejemplo lo Fue hace Carlo, fue el técnico que dirigió cuando estaba empezando montado en un árbol. Sí, estoy claro. Carlo Ancelotti o Zinedine Zidane, que son la otra cara de la moneda, lo Sí, diametralmente en América opuesto. la mayoría son así. Sí. Pero en términos de ansiedad, que el segundo tiempo de Argentina fue como fue desde mi punto de vista, porque sabía que tenía ya el reloj en contra oficialmente, porque en el primer tiempo todavía te engañas un poco con todo lo que queda por jugar. Y tú ves a tu técnico desesperado. Si él es el que está en principio, entre comillas, en frío, fuera de la cancha, el que aplica el conocimiento, el raciocinio, la sapiencia, para transmitirle tranquilidad a los jugadores, que desde mi punto de vista, por muy profesionales que sean y muy estrellas que sean, lo necesitan. Claro. Tiene esa actitud. Es complicado y yo creo que le jugó mucho en contra Argentina y de cierta manera me sorprendió porque uno por los resultados históricos de nuestro país tiende a dar por sentado el profesionalismo o la gran talla futbolística y mental de otros países y de otros jugadores. Y vimos una Argentina en ese sentido, yo creo, Javier, en el segundo tiempo inmadura. Sí, es verdad. Porque la ansiedad lo afectó más de lo que yo hubiese creído que le podría afectar. Uh-huh. Claro, nos favoreció. No, claro, y por ello careció de respuestas a Argentina. Exacto. Y Venezuela. De hecho, la lectura de cierre de partido de parte de Dudamel me parece hasta cierto punto adecuada, ¿no? Colocar un volante netamente para marcar como Juan Colina. Juan Colina en los 20 minutos que jugó no tocó la pelota más de 5 veces, pero el trabajo que hizo sin balón fue muy importante, además a la altura de lo que uno lo ha visto en el torneo. Es decir, respondió. Luego se ingresó un jugador como Martínez para desequilibrar, allí uno puede quizá debatir un poco este cambio, e ingresó en el final Velázquez para entender que ya el resultado se podía sostener sumando un hombre más en el fondo. Sí. Eso también era importante, ¿no? Digo yo en el caso de Martínez porque en mi percepción creo que hubiese sido mejor ingresar a Eder Farías, un jugador similar a Rondón, para seguir trabajando con los jugadores que venían por los costados, para que él fuese el que juegue a espaldas del área, pivoteando, bajando la pelota y que siguiera aprovechando el desequilibrio de Murillo y el aporte que tenía por momentos de Córdoba. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que me hace pensar que se decantó por Martínez es por la velocidad, tanto para defender como para atacar. Hacer sombra, presionar hasta que su físico le dé. Pero el punto es que Anthony se queda el equipo monofásico, tiene una sola forma de atacar. Sí. Y eso ya viene pasando con la selección. Y es lo que te decía, en caso de sentirse presionado y utilizar los balones en largo como vía de drenaje, por decirlo de alguna forma, pivotear para José Martínez era mucho más difícil que para José Salomón Rondón, es evidente. Ahora, también puede pasar por un análisis, una lectura de que Venezuela encontrara alguna opción a ras de piso para salir al contragolpe y lógicamente José Martínez, de hecho, tuvo alguna. Hubo una jugada de José Martínez por la banda izquierda que yo lamenté que no hubiese confiado en su pierna zurda porque no la utiliza tan mal. Decidió driblar al centro, se asoció con un compañero que ahora mismo no recuerdo quién fue y eso terminó en una falta que Salomón Rondón pateó rasante y pegó en la barrera ya en los últimos minutos. Pero era un mano a mano que yo lo lamenté que no hubiese creído en él porque yo sabía o asumí en ese momento que no íbamos a tener otro igual en el partido y era la oportunidad de por qué no anotar el 1-2. Parte de los riesgos, claro, son decisiones dentro del terreno de juego, pero te lo comento porque era una de las virtudes que podía dar la entrada de José Martínez, jugadas de ese tipo. 5 o 20 minutos, nos toca hacer la pausa. Revisamos las notificaciones en arroba Balón en Juego BE y nos quedaba desde el día martes el mensaje de @Alquimedes20. Él dijo Venezuela 1, Argentina 1. Sí, yo lo pensé. Yo recordé que un oyente había pegado el resultado. Sí, así que bueno, el crédito para él que acertó con su pronóstico. Y bueno, con esto vamos a la pausa y ya regresamos con más repaso del partido aquí en Balón en Juego.